Tipos de heminegligencia. Heminegligencia atencional o sensorial. El sujeto no responde a un estímulo inesperado presentado a un lado del espacio, debido a un déficit en la capacidad de atender a ese lado. Presenta un sesgo direccional hacia el lado bueno y puede darse en las modalidades visual, auditiva o táctil. Se caracteriza por extinción sensorial, en la que la presencia de un estímulo en el lado bueno extingue la respuesta del lado malo. Heminegligencia espacial. Se produce un fallo al atender un estímulo en el lado extracorporal, poniéndose de manifiesto en actividades relacionadas con nuestro propio cuerpo. Negligencia personal. El sujeto no reconoce parte de su propio cuerpo y por lo general suele ir acompañado de anosognosia, que es una situación en la que el paciente no tiene percepción de sus déficits funcionales neurológicos. Negligencia intencional o motora, también conocida como hemiaquinesia. Consiste en la dificultad de distribuir la atención en las acciones o intenciones de nuestro cuerpo en el espacio. Se trata de un retraso en la iniciación de los movimientos o incluso en la ausencia de estos, que puede simular debilidad muscular en un lado del cuerpo. Corresponde con una dificultad para activar el comando motor. Negligencia afectiva. Falta de conciencia del déficit. En algunos casos, el paciente sabe de su hemiplegia, pero no le importa. En otros, el trastorno llega a ser mayor y existe un rechazo o maltrato hacia el hemicuerpo izquierdo, por la falta del reconocimiento del mismo como propio. Negligencia representacional. Es la negligencia hacia una mitad de la representación o imagen mental de una situación real. Si hay representación, pero solo se recupera la mitad de esta. Existen diferentes test y pruebas que pueden ser empleados para el diagnóstico de la negligencia visual, pero los más comúnmente empleados son el test de dibujo y copia, que consiste en una prueba en donde se le da al paciente un lápiz y una hoja frente a su plano medio sagital. El paciente debe de hacer dibujos como formas geométricas, estrellas, cubos y mariposas, pero el modelo de prueba más empleado para este tipo de test es el de la escena de Autun de 1985, que se trata de un dibujo con un árbol, una valla, una casa y otro árbol, orientados horizontalmente. En el caso que el paciente reproduzca el dibujo completamente, se le da una puntuación de 0, que según la escala de Catherine-Bergengon, dice que el paciente no presenta ninguna alteración visual, pero si el paciente ignora la chimenea o la ventana izquierda al momento de dibujar, la puntuación es igual a 1, que indica que su dificultad visual es leve. Si ignora la mitad contralesional del árbol o la casa, se le dan 2 puntos, que indica que el paciente tiene una dificultad moderada. Si ignora el árbol izquierdo completamente, se le da una puntuación de 3, que indica que su dificultad es muy severa. Además de los test de dibujo y copia, son muy comúnmente usados los test de cancelación, como el test de cancelación de líneas, que es un test en donde se le pide al paciente que tache 40 líneas de 2,5 centímetros que se le presentan en una hoja. Y está el test de las campanas, que consiste en un test en donde se le presenta al paciente una hoja que contiene 35 estímulos, que son campanas, y 280 distractores, que pueden ser casas, caballos, perros, entre otros objetos, distribuidos en 7 columnas, que cada una contiene 5 campanas y 4 distractores. Hay 3 columnas del lado derecho, hay y otras 3 columnas del lado izquierdo y una en el centro. El paciente debe redondear lo más rápido posible todas las campanas que aparecen en la lámina. Al igual que el anterior 3, busca de dar el diagnóstico de la negligencia visual en el caso en el que el paciente solo omita las campanas de un solo lado, ignorando las del otro. Con eso se daría un diagnóstico.
Otros test de diagnóstico muy comúnmente usados son el test de bisección de líneas, que consiste en que el examinador va a realizar una línea recta sobre una hoja o varias líneas y le va a pedir al paciente que tache con una X dónde se encuentra el centro de esta línea. Para el diagnóstico con este test se da cuenta de que la persona tiene una negligencia visual cuando no tacha el centro, sino que tacha lugares que están muy cerca de los bordes de la línea, ya que para él eso es lo que vendría siendo el centro, ya que es lo que logra percibir de la línea. Otro test muy comúnmente usado es el test de Inattention Comportamental o Behavior Inattention Test BIT, que consiste en un test que tiene dos sesiones. La primera sesión se llama Subtest convencionales y la segunda se llama Subtest comportamentales. En la primera sesión se le aplican pruebas al paciente como bisección de líneas, cancelación de líneas o campanas, copias de dibujos como formas geométricas, y en la segunda sección se le explora con el paciente dibujos y figuras, se leen menús de comidas o artículos de prensa, se copian frases o direcciones, se marcan números telefónicos y se pone la hora en un reloj. Se clasifican monedas y se le pide que se mueva con la ayuda de un mapa. El principal problema en los pacientes radica en que no reconocen la parte izquierda de su cuerpo. De esta forma, las actividades rehabilitadoras tienen resultados muy cortos en el tiempo, que se extinguen aproximadamente a los 20 o 30 minutos después de su estimulación. Usualmente la negligencia visual aparece como consecuencia de un daño cerebral, comúnmente un ictus, es decir, un infarto cerebral. El tratamiento de la negligencia visual ha sido abordado con diferentes técnicas y procedimientos, pero no se ha identificado un tratamiento eficaz. Además, cabe destacar que las técnicas que se están utilizando han mostrado una pobre generalización a las actividades de la vida diaria, condicionando así el nivel de dependencia funcional del paciente. Un hombre de 64 años sin antecedentes médicos importantes es egresado por disartría y torpeza motora. La tomografía computarizada inicial mostró una hemorragia subaracnoide y la arteriografía, un aneurisma de la arteria comunicante posterior derecha que se procedió a embolizar. La tomografía computarizada ulterior mostró una área de isquemia en territorio completo de la arteria cerebral media derecha. Tras 31 días se apreciaba una clara desorganización global, destacando un rostro asimétrico, una desviación entre la línea media y la omisión de elementos bilaterales. Al ingreso inició un programa de rehabilitación multidisciplinar con especial énfasis en rehabilitación del CNU, mediante entretenimiento en rastreo visual y autoinstrucciones verbales, así como de las funciones atencionales asistido por el ordenador, biofeedback y terapia por restricción del lado sano, con una intensidad de 2 a 4 horas diarias durante 5 días a la semana. A los 3 meses apreciamos una evolución favorable, ya que el rostro parece más simétrico y estructurado. No obstante, sigue mostrando un severo CNU patente en la completa omisión del hemicuerpo izquierdo. Tras 6 meses había mejorado su movilidad global e iniciaba la compensación del CNU, aunque con la necesidad de apoyo verbal en la mayoría de las ocasiones. A nivel funcional, persistía una dependencia total en las actividades básicas de la vida diaria. Persistía la asimetría de las proporciones a pesar de haber mejorado la negligencia espacial. Mostró una recuperación más rápida al tratarse de tareas más fáciles de compensar con el entrenamiento de tareas exploratorias contralaterales. 12 meses después de su ingreso, el paciente realizaba desplazamientos por interiores con bastón y supervisión por sus problemas atencionales. Persistía el déficit sensitivo hemicorporal izquierdo, a pesar de la mejora de las puntuaciones obtenidas, persistía un CNU no compensado que afectaba su evolución funcional. Ambos hemicuerpos aparecen ya más proporcionados y aunque continúa la desviación de la línea media, ya no resulta tan marcada. Por su parte, Lionel Nakash se enfrentó a una patología extraña con uno de sus pacientes afectado por el síndrome de negligencia.
Es una persona que ha perdido la conciencia de un lado de su cuerpo. Cuando somos conscientes de algo, le buscamos un sentido a pesar nuestro. Tomemos como ejemplo al paciente con síndrome de negligencia, que no reconoce la parte izquierda del cuerpo como suya. Entonces puede tener un síntoma de mano fantasma. Tú le dices, ¿cuántos somos en esta habitación? Y responde, somos dos, usted y yo. Muy bien. Y le preguntas, ¿cuántas manos hay? Entonces él contesta, si somos dos y cada uno tiene 2 manos, entonces hay 4. En ese momento le señala su mano izquierda. ¿De quién es? No es mía, no es mi mano izquierda, pero si somos dos, esa debe ser suya. Entonces le muestras tus 2 manos y le dices, estas son las mías y aquí hay una tercera, ¿de quién es? Y ahí entramos en esa ficción. Está tan convencido de que no es suya, que puede incluso elaborar un discurso ficticio, pero que él cree verdadero. Dirá, quizá tiene usted 3 manos, tal vez es de otro o alguien la ha cortado y la ha puesto aquí, pero no es mía. Un ejemplo parecido nos muestra que los datos inmediatos de la consciencia incluyen sistemáticamente esta capa de creencia y de interpretación. Es más fácil ver que se trata de una ficción cuando es falso, pero la mayor parte del tiempo nuestras ficciones parecen auténticas. Si preguntamos a la gente por sus convicciones políticas, sus creencias, los sentimientos interpersonales o lo que piensa de los extraterrestres, obtendremos gran diversidad de opiniones. Y cuando discutimos con el prójimo, vemos que son cosas que suelen estar ancladas en una creencia muy fuerte. Las ficciones se revelan más fácilmente en casos patológicos, pero cada individuo tiene las suyas. Para dar un sentido al mundo en el que vivimos, nos inventamos nuestras propias historias, nuestras ficciones.